La semana número 5 ya. Recuerda revisar nuestros siguientes extracts en lo que es nuestro canal de YouTube como Wikigeo Perú, o si quieres obtener las clases completas solamente y exclusivamente por el grupo Wikigeo Siempre San Marcos, que es un grupo en Facebook, es un grupo de paga, es un grupo privado, es un grupo cerrado, y te recomiendo, pues, si quieres formar parte y escuchar nuestras clases virtuales desde la comodidad de tu casa, pues te recomiendo ver la descripción del video para que puedas comunicarte conmigo y ver los requisitos para que puedas formar parte de nuestro grupo privado. Bueno, chicos, sin nada más que decirte, vamos a comenzar entonces con la semana número 5, extract número 9, y corresponde al tema de geomorfología peruana. Geo es tierra, morfo forma, logos estudio. Significa entonces que vamos a hacer un estudio de las formas de la tierra. Es decir, en pocas palabras, chicos, que vamos a hablar sobre los relieves, las geoformas y todas las características físicas que tenga nuestro país. Y lo vamos a dividir de manera macrorregional. ¿Cómo es eso, profe? Zona costera, zona andina, zona amazónica. Así que, al menos ahora vamos a hablar absolutamente de la costa y parte de la zona andina. Ya en el siguiente extract podrás observar nuestro video de zona andina completa y la parte amazónica. Así que no te pierdas nuestro siguiente extract. Ahora, para hablar de la geomorfología peruana hay que retribuir a la influencia, obviamente, de la columna vertebral de la diversidad y pisos ecológicos en el Perú. Profe, ¿a quién se refiere? Obviamente me refiero a ella. ¿Y quién es ella? Justamente la cordillera de ¿qué? La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es la característica, bueno, es la que fundamenta las distintas variaciones de relieves que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a mencionar de que de la cordillera de los Andes, por ejemplo, encontramos grandes formaciones de elevaciones en la parte central del Perú. Entonces, esas grandes cumbres generan diversidad climática, porque a mayor altura recordarás que hay menor temperatura. Entonces, la zona andina está caracterizada por tener temperaturas muy bajas, templadas y en otros ambientes hasta muy frígidos. Entonces, esta es la zona andina. La zona costera es la parte obviamente pegada al litoral y la zona amazónica es la zona oriental. Entonces, la geomorfología peruana, el día de hoy vamos a tratar sobre las distintas características de los relieves. Y comenzamos entonces con nuestro primer sector. Nuestro primer sector es la costa. Primero, hay que ubicarnos. Recuerda siempre, ubícate, ubícate, ubícate. La costa se encuentra en la parte, ¿qué cosa? En la parte occidental del Perú, que está limitado desde el litoral, o sea, del nivel del mar, de 0 metros sobre el nivel del mar, hasta las primeras elevaciones que están en esta parte, que según Javier Pulgar Vidal, la costa o chala va de 0 a 500 metros, ¿ya? Entonces, la zona costera del Perú es la zona más angosta del país, es la zona más poblada también, se encuentra en la parte occidental del país, más o menos a una altitud de 0 hasta los primeros 500, y latitudinalmente abarca los departamentos de Tumbes hasta el departamento de Tacna, ¿sí? Entonces solamente te da ubicación. Ahora vamos a la parte que nos importa, que es la geomorfología. En su morfología vamos a decirle que la costa, y ten cuidado acá, porque los materiales de simulacro en San Marcos ya nos ha preguntado cositas raras, entonces no quiero que caigas otra vez, ¿ya? Ya no caigas ya. La costa está dividida en 3 unidades geomorfológicas. Profe, ¿a qué se refiere con eso? Me refiero a 3 grandes grupos de relieves. Por ejemplo, dice acá, está conformada por 3 unidades geomorfológicas. La primera es la cordillera costera. La cordillera costera es una cordillera, es un conjunto de montañas, pero que, por ejemplo, en la parte de Tumbes y Piura, más o menos entre las provincias de Tumbes y Sullana, vamos a encontrar ciertas elevaciones, ¿sí?, de, entre comillas, cerros, o sea, elevaciones, zonas rocosas. Allá en el norte a eso se le llama los cerros de Amotape. Entonces la cordillera costera, que es un conjunto de montañas en los departamentos de Tumbes y Piura, es decir, en la costa norte, aparecen como elevaciones. A la cordillera costera acá se le llama la famosa Cerros de Amotape. Pero después de eso, la cordillera desaparece, porque está sumergida, no está acá. Entonces, desaparece y empieza a aparecer otra vez frente al departamento que está al sur de Lima. Obviamente eso es sencillo, ¿cierto? Al sur de Lima encontramos al departamento de... Tú la pones ahí en los comentarios para poder seguir. Entonces, frente a este departamento vamos a encontrar grandes formaciones de islas. ¿Qué significa?
que son manifestaciones de la cordillera costera, pero la encontramos acá. O sea, la cordillera costera en el norte, Cerro Zamotape, en el continente. Después no está en el continente, está en el mar, sumergido. Y vuelve a aparecer en el mar, pero como islas. Desaparece de nuevo y aparece frente a Tacna como pequeño residuo de montañas. Eso es nuestra primera unidad. La siguiente unidad geomorfológica corresponde a algo llamado litoral. ¿Qué es el litoral? Por definición, el litoral es una zona de contacto que existe entre el continente y el mar. Entonces, como te dije ya en el extract número... hace dos extracts, el extract número 7, te mencionaba sobre los relieves en lo que era por erosión marina. Entonces, dentro de esta zona, dentro del litoral, vamos a encontrar relieves entrantes y salientes. Espero que con eso no estés volando porque ya te enseñé. Los relieves entrantes y salientes, recuerda de que en el caso de los entrantes en Perú encontramos a las bahías como la bahía más importante pesquera en el país, que es la bahía de Chimbote, que es la bahía pesquera más importante, la más contaminada, y también es el que tiene el zócalo más amplio, se encuentra frente al departamento de Ancash. Ahora, si bien es cierto, la bahía del Callao también es una bahía muy importante, la diferencia es que la bahía del Callao no es una bahía muy pesquera en comparación a la de Chimbote, sino que la del Callao es más bien la bahía más comercial del país. Significa que se realiza la mayor cantidad de importación y de exportación por parte del Perú. ¿Sí? Ahí está. Ahí también encontramos caletas o ensenadas. ¿Qué significa? Que no son grandes puertos como están en las bahías, sino son puertos pequeños, puertos artesanales, puertos sencillos. Por ejemplo, si tú que me estás viendo has ido de repente a lo que es las playas de Ancón, en el muelle ahí, o lo que es Pucusana al sur de Lima, o Chorrillos, de repente me ves de allá. Entonces, no me vas a dejar mentir que hay pequeñas caletas. ¿Qué significa? Puertos artesanales. Eso es una caleta. Recuerda el extract 7, ahí menciono esos relieves, así que volver al extract 7 si en el caso estás volando con algo tan sencillo. Ahora, también encontramos penínsulas, un relieve en litoral, también encontramos penínsulas como la de Paracas, que es la península más turística del país, apunta eso a un lado y tú ya sabes. Y la península más occidental del Perú es una península que se encuentra en la parte de Piura. A esa península se le llama justamente la península de Illescas. Bueno, también encontramos puntas como la punta de Callao, que es la más poblada, o la punta de Coles, que es en Moquegua, que es la punta más perfecta, y así vamos a encontrar ciertas características. ¿Sí, chicos? Entonces hasta acá espero que no haya ningún problema. La costa se divide en 3 unidades geomorfológicas, recuerda. La cordillera costera, el litoral, y la última es la llanura costera. De esa sí has escuchado mucho. La llanura costera, profe, si es llana, es plana, no necesariamente. Porque la llanura costera, si la palabra llana es plana, es cierto, pero la llanura costera no es absolutamente plana. Ella no es plana en su totalidad, niño. Tiene ciertas elevaciones, como también tiene ciertas depresiones. Y ahorita lo vamos a conocer. Profe, y en el examen, ¿qué me van a preguntar? Bueno, dentro de la llanura costera, por ejemplo, tenemos grandes elevaciones como tus cerros. A esos cerros, o lomas también llamadas, son elevaciones de la corteza. Pero hay una pregunta, por ejemplo, bien bonita, que ponía el simulacro de la CEP de San Marcos, y decía, en las épocas de invierno, ¿la cordillera costera se torna de vegetación? ¿Verdadero o falsa? ¿No? Entonces, esa era la pregunta, ¿no? Tú que de repente ya escuchaste la pregunta o ya la has visto de repente en el simulacro anterior en San Marcos, pues tienes que entender que esa proposición es falsa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pero profesor, yo sé que en invierno se forman los ecosistemas en la loma, y usted acaba de decir que en invierno se forma la vegetación en las lomas. Sí y no. ¿Por qué? Porque la idea que tienes es correcta. En invierno se forma vegetación en las lomas, pero no en la cordillera costera. Recuerda que la cordillera costera es esta de acá. La cordillera costera en el norte, en el centro como islas, y en el sur, acá en Tacna. Significa entonces que la cordillera costera no se torna vegetación en invierno. Nunca se va a tornar. Simplemente porque no hay cordillera costera más que ciertos fragmentos de ciertos lugares. Lo que sí se torna vegetación es la zona costera, o sea, lo que está acá.
las elevaciones en este espacio. Hasta ahí espero que no tengas problemas con eso, ¿sí? Ahora, continuamos. Dentro de la llanura costera vamos a encontrar primero a los valles aluviales. Recordemos algo importante. Recordemos que estos son las cordilleras y normalmente cuando una cordillera llega a cordilleras, cuando por ejemplo llegan a más de 5.000 metros de altura, las cordilleras, o sea las altas montañas, tienden a derretir su masa de hielo, generando justamente ríos que van a venir hacia ese lado. Entonces nosotros vamos a encontrar desprendimientos de masa de agua hacia la parte occidental de nuestro país. Justamente a esos de acá, a esos ríos se les llaman los ríos de la vertiente del Pacífico. ¿Por qué vertiente del Pacífico? Porque vertir es echar, y como están echando sus aguas al Océano Pacífico, vertiente del Pacífico, ¿ya? Fácil. Ahora, el problema, chicos, es que, por ejemplo, hay que recordar la semana anterior, el extract 7 y 8, cuando mencionábamos de que los relieves en zonas muy altas había mucha degradación y en zonas planas había gradación. Significa entonces que el primer relieve de la llanura costera que te acabo de mencionar está ubicado en la parte inferior de los ríos. Por ejemplo acá. Profe, ¿y por qué ahí? Uno, porque es el curso inferior y te acordarás que la pendiente era baja. Como la pendiente es baja, ya no había desgaste de sedimentos, sino por lo contrario una acumulación, que habían sido arrastrados de las partes más altas de los Andes y depositadas en las partes bajas. Entonces, los valles aluviales son aquellas zonas donde el río viene, mira, acá está el río viene y ya no ha degradado, sino ha agradado. O sea, un valle aluvial es la zona baja de los ríos y por la poca pendiente del terreno se juntan sedimentos, pero no cualquier tipo de sedimentos, sino sedimentos muy nutritivos. Ejemplo, arcilla, arenisca, lutita, y esos minerales forman algo llamado suelos fluviosólicos. Los suelos fluviosólicos, que ya ha sido examen de admisión San Marcos, los suelos fluviosólicos son suelos donde tiene materiales arrastrados, pero ha sido traído por un río, por eso fluvial. Ahora, en la parte baja del río se forma como una abertura, o sea, una zona angosta que al mismo tiempo se abre, como lo que tú ves acá. Los sedimentos están acumulados de una manera de repente muy aguda acá, pero en la parte de la desembocadura más amplia. A eso se denomina cono aluvial o abanico aluvial, ¿sí? Entonces, no te vayas a equivocar. Un cono aluvial es la forma donde los sedimentos han sido acumulados de una parte muy angosta a una parte muy ancha. Y eso normalmente ocurre en la desembocadura de los ríos en el caso de las grandes llanuras aluviales, como podemos encontrar en ese valle aluvial. Ahora, por tener nutrientes, entonces es una zona potencialmente agrícola. Pero ojo, no se practica cualquier tipo de agricultura en la costa. En la costa se practica una agricultura intensiva. Recuerda que la agricultura intensiva es la mejor de la mejor. Significa que son productos de agroexportación y son productos agroindustriales. No te preocupes, ya habrá un tema que son los últimos del ciclo, donde vamos a tratar de actividades económicas, ¿ya? Otro, como es una zona que tiene potencial agrícola, es decir, crecen los alimentos, además tienes agua, es una zona muy desarrollada industrialmente porque la población viene, generamos asentamientos humanos alrededor del valle, como lo que hemos visto en los últimos años en la evolución demográfica, y es una zona muy desarrollada. Ah, y el sentido, fíjate su sentido. Viene desde los Andes hacia la costa, entonces significa que tiene un sentido transversal, es decir, que va de este a oeste. Más o menos encontramos en el Perú 53 valles importantes. De los 53 valles importantes, acá te he puesto algunos. Por ejemplo, obviamente el más poblado de todo el país es el valle del río Rímac, pero al mismo tiempo también es el valle más contaminado. Profe, ¿será por minería? ¿Será por industria? Si bien es cierto, estos dos factores contaminan mucho el valle del río Rímac, no es la causa más importante, porque en el río Rímac, en la parte baja, vamos a encontrar una gran contaminación, pero por nosotros mismos. Recuerda que en Lima encontramos alrededor de 10 millones de habitantes. Entonces, esas personas justamente dependen del río Rímac. Pero cuando desechamos el agua, sea desagüe, sea de lavadero,
todo termina a un punto en común, a un colector en común. ¿Y quién crees que sea? Claro, muy bien, es el río Rímac. Entonces el río Rímac absorbe todas las aguas de todas las viviendas de Lima. A esa agua se le llama agua servida. El agua servida es el agua de residuo que botó la población. ¿Y terminó llegando dónde? Terminó llegando al río. Y es por eso que es considerado el río más contaminado de toda la costa peruana. Ahora, profesor, pero si me preguntan quién es el río más contaminado o el valle más contaminado, porque recuerda que un valle es formado por un río. Si te preguntan quién es el valle o río más contaminado por minería en la costa peruana, no me marcas el Rímac. Ojo, cuidado ahí, es un dato. El segundo río más contaminado en la costa se llama Osmore. Osmore. Es en el departamento de Moquegua. Osmore es el número 2 en contaminación, pero no es el número 1 por aguas servidas, sino que es el número 1 por relaves mineros. Entonces, ¿tienes ese dato? Ahí está. También es el más industrial. Hay una pregunta que San Marcos ya nos dijo y pedía cuáles eran los tipos de contaminaciones que encontrabas en el río Rímac. Y justamente la mayor contaminación se da dándose por la población. ¿Listo? ¿Queda? Ya. Ahora, hay otra pregunta también en San Marcos muy bonita que nos mencionaba sobre los ríos o valles que formaban la Gran Lima metropolitana. Y dentro de ellos, ¿a quiénes encontramos? Por ejemplo, encontramos al río Lurín por el sur de Lima, al río Rímac, que está por el centro de Lima, y al río Chillón. Tú que de repente me ves de Caraballo o de Comas, habrás escuchado de este río mucho, ¿no? Y recuerda que los valles son relieves muy productivos. El primero de arroz es el famoso valle Jequetepeque. Es ubicado en el departamento de La Libertad. El número 1 de caña de azúcar y de piñas al mismo tiempo es el valle del río Chicama, también en La Libertad. Recuerda que te dije al comienzo que muchos de sus productos son productos ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Agroindustriales. O sea, profesor, ¿puedo transformar la caña de azúcar en algo? Claro. El jugo de la caña de azúcar se puede hacer, por ejemplo, melaza, que es miel, pero no miel de abeja, sino miel de caña de azúcar. O de la caña de azúcar también, por ejemplo, podemos hacer chancaca. ¿Seguro has visto ese marrón, tipo caramelo? Ya, la chancaca. O de repente el Ajinomoto, por ejemplo, también se hace de la caña de azúcar. Otro, tomates. El primer valle de tomates es el Chao. El primer valle de espárragos es el Moche y el Biu. Recuerda que somos un país altamente exportadores de espárrago. Esos dos últimos están en el departamento de La Libertad. El primer productor de algodón Pima, que es un algodón de muy buena calidad, tú que de repente compras tu ropita ahí, tu camisita, tu polito, siempre algodón Pima, ¿cierto? Siempre Pima, ¿no? Entonces, Pima es un algodón muy fino. El valle número 1 productor de limón, mango y pima es el valle Chira y es el valle Piura. Los dos están en Piura, por si acaso. El número 1 del algodón Tanguis. El Tanguis no es un algodón de tan buena calidad como el Pima, pero obviamente es uno de los algodones con muy buena calidad, ¿sí? Pero es el que más se usa en el Perú. Ahora, también tenemos el primer productor de valle Vid. Recuerda, la vid es la uva, la planta de la uva. Y obviamente con la vid podemos hacer ¿qué cosa? Podemos hacer el famoso vino, ¿no? El pisco también, por si acaso. Y los valles más importantes es el valle Ica, que obviamente es en Ica, y el valle Cañete, que no es en Ica. Ojo ahí, tengo por ahí la experiencia de haber visto a niños, alumnos, pensar que Cañete es en Ica. No, Cañete es una de las 10 provincias del departamento de Lima, por si acaso. Ahí está. Número 1, productor de olivo. El olivo es la aceituna, es esa gorda negrita, ya, esa gorda negrita, la aceituna. Ya, esa ahí es el olivo, es la planta de la aceituna. Y el primer productor se llama Yauca y está en el departamento de Arequipa. Ahora, esto es cuando tienes el río, pero ¿qué pasaría en una zona aledaña, cercana o alrededor del valle? Encontramos un río pequeño, un riachuelo, un efluente. Un efluente significa que es un río que sale de un río principal. Entonces, este es el río principal. Este pequeño río está saliendo. Pero al salirse, ¿qué pasó con el tiempo? Se secó.
y dejó sedimentos alrededor del valle, donde pasaron los años y este río hoy no existe. Significa que este río, chicos, hoy en la actualidad se secó, desapareció o simplemente no existe. ¿Y qué pasó? El río ya no existe, pero dejó sedimentos, los mismos que están en un valle. Entonces, estos relieves tienen la característica de poder, escucha bien, potencial agrícola. Poseen el potencial. ¿Qué significa? Que pueden ser potencial, siempre uso como sinónimo como que pueden ser. O sea, pueden ser zonas agrícolas. ¿Por qué? Porque tiene buenos suelos. Pero, profe, eso de pueden ser no es ser, claro. ¿Por qué? Porque el río, justamente lo que está haciendo, lo que hizo fue depositar sedimentos, pero el río no existe. Entonces, ya no puede generar zona agrícola porque no tiene agua. Entonces, las pampas aluviales, ¿qué es esto? Las pampas aluviales son depósitos de materiales aluviales o aluviofluviales porque han sido traídos por un río, pero el día de hoy no tienen agua. Significa entonces que son agrícolas, pero carecen de agua. Profe, ¿y si quisiera cultivar se puede? Sí, pero para eso ¿qué cosa hay que? Hay que invertir, pues. Por eso la agricultura que te mencioné al comienzo no es cualquier agricultura. Es una agricultura de tipo intensiva, la mejor de la mejor. Entonces, como no puedo cultivar así nomás, voy a hacer trasvases. ¿Qué significa? Voy a hacer una perforación a estas montañas para llegar a un lago o a un río y traer el agua desde ahí. Eso es un trasvase. O de repente un canal de regadío. También se construyen canales de regadío de esa manera. Entonces, ese canal de regadío, la más importante que tenemos, o lo más importante de canales de regadíos en Perú, es el Chavimochic y el Chinecas. ¿Y por qué el Chavimochic y el Chinecas? Primero, Chavimochic. El nombre viene porque bañan los valles o las pampas de Chao, Virú, Moche y Chicama. Chao, Virú, Moche y Chicama. Entonces significa que el valle de, ¿cómo se llama esta zona de proyecto de irrigación de Chavimochic se encuentra en el departamento de La Libertad? El Chineca se llama así porque irriga los valles de Chimbote, Nepeña, Casma y Sechín. Esos 4 valles están en Ancash, pero estos 2 proyectos de irrigación usan las aguas del río más caudaloso solamente en la costa y el más largo de Ancash, el tercero en tamaño de la vertiente del Pacífico, el que forma el Cañón del Pato, y nos referimos al famoso río Santa. Ahora, la pampa más extensa del país es la Pampa Olmos, en Lambayeque. Y el valle más extenso en el Perú, el valle aluvial más extenso en el Perú, es el valle de Majes, en el departamento de Arequipa, por si acaso si quieren más información. Ahora, no te olvides entonces que tanto en los valles y en las pampas se practica entonces una agricultura de tipo intensiva. De las dos, la más agrícola son los valles. Las pampas sirven para expandir la zona agrícola. Acá se usan normalmente los proyectos de irrigación o los canales de regadío. En cambio, en los valles aluviales, para abastecer las aguas en verano, que hay mucha lluvia en la parte de la sierra, en la zona andina, pero que en la parte de, por ejemplo, en la época de invierno, no llueve en la sierra. Y como estos valles dependen de las aguas de la sierra, se secan entonces. Entonces, para regular el agua durante el año, en verano acumularla porque está lloviendo y en invierno usarla porque no está lloviendo, a esos proyectos o esos medios culturales se denominan justamente embalses, represas o reservorios. ¿Sí? Bacán, ahora pasamos al tercer relieve. El tercer relieve, chicos, corresponde a nuestros desiertos. O sea, el relieve que más predomina en esta parte occidental del país, obviamente y sin duda, son los desiertos. Los desiertos se forman en esta zona justamente, uno, por agradación eólica. Recuerda extractos anteriores, el 7 y el 8 hablamos de un montón de relieves, hemos dibujado relieve por relieve, te recomiendo revisarlo. Pero no solamente por la formación, pero profe, dice desierto arenoso. ¿No se sobreentiende que los desiertos son de arena? No. Los desiertos, hay muchos tipos de desiertos. Desiertos rocosos, pedregosos que se denominan. También hay desiertos polares, desiertos en zonas templadas. Hay características de desiertos. Los desiertos que predominan en Perú son desiertos de arena. Y normalmente estos desiertos arenosos no solamente se forman por agradación eólica,
sino que también vamos a encontrar esas formaciones debido a la falta de precipitación. No te quiero dar un spoiler totalmente, pero hay un tema más adelante llamado climas del Perú. Y lo que te pueden preguntar es una fusión entre geomorfo y climas. Ejemplo, te dicen, ¿no? En la parte occidental del Perú encontramos grandes formaciones de desiertos arenosos. Y la pregunta te dice, ¿no? ¿Por qué se forman estos relieves? Recuerda, no solamente es por la gradación eólica, sino también que son zonas áridas. ¿Qué significa? Que son zonas que tienen poca precipitación. Significa entonces que no llueve mucho. Solo garúan. ¿Por qué? Recuerda por acá, más adelante te voy a enseñar eso, no te preocupes. Encontramos una corriente que es la peruana. La peruana no genera nubes de lluvia, sino genera nubes muy chatas que solamente garúan. Significa que caen pequeñas gotitas. Y la cordillera de los Andes lo que hace es bloquear los vientos que vienen de la selva, no dejan pasarla, y es por eso que esta zona no llueve. La costa no llueve por dos razones. Porque la corriente peruana genera pequeñas gotitas de agua y la cordillera de los Andes bloquea el aire caliente en la selva. ¿Sí? Hasta ahí espero que no haya ningún problema. Ahora, acá se practica también un tipo de actividad en la famosa avicultura, la crianza de pollos, o de aves, de patos, de pavos, qué sé yo. Por ejemplo, según la Asociación Avícola del Perú, o nacional, en el caso de Lima, Lima consume al menos 70 kilos de pollo per cápita al año. ¿Qué significa? Que al terminar este año, la mayoría de personas estaremos consumiendo alrededor de 70 kilos de pollo al año. Imagínate, por persona. Entonces, como somos una ciudad con tal producción de pollos, entonces los famosos criaderos como San Fernando, por ejemplo, la vamos a encontrar en sitios como Pachacamac, o de repente tú que eres de Villa María del Triunfo o eres de San Juan de Urigancho, habrás escuchado de zonas donde se crían ese tipo de animales, y no solamente aves, sino también hasta chanchos, porcino también, ¿no? Ahora, el desierto más extenso del país y el segundo de Sudamérica es el desierto de Sechura, que se encuentra ubicado en el departamento de Piura, ¿sí? Y el desierto más árido es en el departamento de Ica. Justamente acá en este desierto vamos a encontrar el oasis más grande de América. El oasis más grande de América se llama la Huacachina. La Huacachina es una zona de formación por filtración de agua subterránea, agua freática también se le llama. Cuando hagamos hidrosfera ahí te voy a mencionar un poco de esto. Otro. Entonces, hemos visto los valles, hemos visto las pampas, los desiertos que abarca casi toda la costa peruana. Y ahora vamos a hablar de algo llamado tablazos. Primero, quiero que te fijes en esta imagen. Mira, es una zona de acantilado, te acordarás, ¿no? Nuestras anteriores. Una zona de acantilado. Pero este acantilado obviamente es rocoso. La diferencia con un acantilado normal es que este relieve que está acá antes estuvo acá. O sea, profesor, ¿me está diciendo que estuvo debajo del nivel del mar y que ha aumentado? Sí. O sea, hay partes de la corteza, recuerda geodinámica, hay parte de la corteza que se está elevando. Cuando la corteza se levanta sin deformación, te lo dije, a eso se llama movimiento epirogénico. Entonces, ¿qué es un tablazo? Es una terraza. ¿Qué es una terraza? Es una zona plana. Pero marina, ¿por qué? Porque esta zona plana estuvo acá alrededor del mar o dentro del mar. Pero fue levantándose a través de los procesos epirogénicos. Entonces, el movimiento epirogénico hizo que esta plataforma empiece a elevarse. Entonces, una terraza, un tablazo es una terraza marina en proceso de levantamiento con sedimentos marinos acá en la parte de arriba. Ahora, normalmente como demora millones de años en levantarse, cuando se levanta la superficie ya tiene sedimentos de materia orgánica. ¿Y qué pasa cuando la materia orgánica se descompone? Cuando se descomponga, lo que va a formar, ¿qué cosa es? Petróleo y también gas. El más alto será obviamente el más antiguo, y es el tablazo de Máncora. Ahora, el tablazo de Máncora lo encontramos en el departamento de Piura, justamente la zona del Perú que está en movimiento epirogénico. O sea, no vayas a pensar que toda la costa se encuentra, por ejemplo, en levantamiento. Recuerda, la costa norte y parte de la costa centro va a estar en algunas zonas en levantamiento. Significa el movimiento epirogénico. Los tablazos se concentran principalmente en qué parte, en la costa norte. ¿Dónde principalmente? En Piura. Pero recuerda que la costa norte y centro están en levantamiento. Por eso es que las costas
más amplias las vamos a encontrar en el norte. Porque si los tablazos son más activos acá, entonces más costa tiene, y es por eso que las costas más amplias se da en Sechura. En el desierto de Morropón en Piura, ahí justamente encontramos la mayor amplitud de la costa peruana. ¿Sí? Por ahí un dato si quieres. Ahora, y el más poblado es la famosa tablada del Urín. Por ejemplo, en la tablada del Urín viene el nombre de tablada porque está formado sobre un tablazo, ¿sí? Que es un relieve en levantamiento que lo hemos visto acá. Ahora, por ahí he visto pregunta en Universidad Callao que nos decía cuál es el tablazo más poblado, que es justamente eso acá. Y el tablazo más grande, más amplio del Perú es el tablazo de Ica, ¿sí? Así se llama, el gran tablazo se denomina. Así como hay relieves que se levantan, también hay relieves que se hunden, y eso se llaman depresiones. En algunas zonas de la costa, especialmente en el centro, en el norte también hay ciertas fallas de la tierra, significa fractura, lo vimos en el slide anterior. Entonces, el agua se puede filtrar, el agua salada se puede filtrar, o puede pasar también que el agua salada dejó sus aguas sobre el continente. El agua se evaporó y lo que dejó es la sal. Y la sal, te acordarás que hablamos del aloclastismo en el extract número 8, en meteorización. Te dije que la sal lo que hace es carcomer a las rocas. Entonces, en las depresiones son zonas en proceso de hundimiento porque la sal y fosfato empiezan a carcomer este espacio. Ahora, la sal, por ejemplo, obviamente lo usamos en casa y el fosfato sirve para la agricultura, sirve como abono. Como está cargado de mucho nitrógeno, sirve justamente para fertilizar los suelos. El número 1 reserva de fosfato en el Perú y también la depresión más profunda es la depresión de Bayóvar. Bayóvar, ubicado en el departamento de Piura. Ahora, también chicos, la mayor reserva de sal son las famosas salinas de Huacho. ¿Ya? Puedes ir a visitarlo por allá. Ahora, en la parte de la costa vamos a encontrar también que a veces en algunas depresiones, la depresión es la zona cóncava, pero a veces chicos se torna de agua dulce y agua salada o simplemente agua dulce y empieza a formar, por ejemplo, ciertas características de ecosistemas. Podemos encontrar ecosistemas en algunas depresiones. Cuando pasa eso ya le llamamos humedales. Aquí en Lima, entre la frontera de los distritos de Chorrillos y Villa El Salvador, encontramos un espacio llamado los Pantanos de Villa. Entonces justamente ahí encontramos una gran zona de humedal. Inclusive tiene categoría de tiene una categoría de ANP de forma tangible y son los famosos refugios de vida silvestre. Ojo, ¿sí? Hay un tema de ANP que vamos a trabajar más adelante, no te preocupes. Ahora, tenemos un relieve más que son las estribaciones andinas. Las estribaciones andinas son cadenas de elevaciones que vienen desde el litoral y vienen más o menos hacia los Andes. O sea, más o menos tiene este sentido. Significa entonces que tiene un sentido paralelo con los valles. O sea, ambos son transversales. Por ejemplo, una estribación, por ejemplo, miramos acá el dibujo, ¿no? Tenemos al mar, pequeñas elevaciones y tenemos las grandes montañas. Entonces, una estribación andina, ¿qué cosa es? Es la parte chiquita, bajita, pequeñita de los Andes. Si vemos en el gráfico, mira, es la parte más chiquita de la gran cordillera de los Andes. Entonces, ¿qué es una estribación andina? Una estribación andina son los ramales cortos de los Andes que comprenden desde el litoral. ¿Qué es el litoral? La zona baja, pues. Desde los acantilados hasta la parte alta, que es las lomas. Una estribación es una cadena, es un ramal que comprende de la parte baja de los acantilados hasta la parte alta de las lomas. Profe, ¿qué es una loma? Una loma es una parte alta de la corteza, pero está hecho ¿de qué? De rocas. Profe, si fuera una parte alta de arena, no es una roca, pues es una duna. ¿Y las dunas dónde se forman? En zona de desiertos. Pero profesor, ¿se puede formar en Lima? Claro, Lima es un desierto. ¿Sí? Ahí está la explicación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el invierno, esa corriente que te mencionaba hace rato, que era la corriente peruana, tiene mucha intensidad. Y en invierno, lo que va a generar es que aumente la humedad en toda Lima. Y esa humedad se pega en la ladera de los cerritos y termina formando vegetación. Pero esa vegetación no es permanente. Solo se forma en invierno por las pequeñas gotitas de agua. Y a eso se llama ecosistema de lomas. Ojo, no quiero que digas que las lomas se forman en invierno, porque una loma es la elevación.
el ecosistema que se forma en la loma, eso es otra cosa, y eso se forma en la época de invierno, ¿sí? La loma más protegida que tenemos en el país es la loma de la Chay, y tiene la categoría de Reserva Nacional. Pero también hay otra loma que se llama la Lomas de Ancón, y tiene la categoría de área reservada, ojo, ¿ya? Entonces, chicos, estos sí los relieves de la llanura costera. Por acá último, pongo una pregunta que dice que son los manglares. Profe, ¿los manglares a qué unidad geomorfológica pertenecen? Pertenece a la unidad del litoral. Una zona de manglares, por ejemplo, imagínate este río. Pero este río normalmente predomina ¿en dónde? En la costa centro y sur. Profe, ¿en la costa norte hay? No, sí hay, ojo. Pero en el norte tenemos un clima más cálido, más semitropical. Entonces, ese río, con el clima semitropical, el agua salada y el agua dulce, formará unos relieves llamados esteros. Los esteros es una zona pantanosa. Escucha. Los esteros es una zona pantanosa que se forma en el borde del litoral por la combinación, ¿sí?, de agua salada por parte del mar y el agua dulce por parte de los ríos. A esa zona pantanosa con este tipo de agua se le llama estero. Ese estero, con el clima cálido que tiene la costa norte, lo que genera es la formación de unos árboles llamados los famosos manglares. Esos son los manglares, ojo. Ahora, chicos, hemos terminado con la zona costera. Vamos a pasar más o menos a estructurar este gráfico que corresponde a la zona andina. Mira, ya te he dicho al comienzo, si no tienes imaginación, esto es la cordillera de los Andes. Una cordillera, por definición, es un conjunto de muchas montañas y las encontramos acá en forma de ramales. Un ramal, ¿qué es un ramal? Esto es un ramal. Esto es un ramal, esto es un ramal. Y como puedes ver en mi gráfico, tenemos 8 ramales. Acá 3 y acá 2. Entonces, ¿tenemos cuántos ramales? 8. Ahora, tenemos 2 nudos importantes. Hay más, pero tenemos 2 nudos importantes. Profe, ¿a qué se refiere con eso? Por ejemplo, acá hay un nudo. Significa que es la unión de los ramales. Nudo. Nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. Del nudo de Vilcanota hacia el sur se llama sector austral. Justamente la palabra austral es un sinónimo de ¿qué? De sur. Y lo vimos en el extract número 2. Ahora, de nudo a nudo se llama sector central. Y de nudo hacia la frontera con Ecuador se le llama sector boreal. Y boreal es un sinónimo de norte. Extract número 2 de nuevo. Ahora, esta cadena que está acá y está mirando hacia la selva se le llama cadena oriental. Esa cadena que está en el medio es la cadena central. Y esa cadena que está acá es la cadena occidental. Ojo, así se trabaja a nivel pre, ¿sí? A nivel pre le decimos oriental, central, occidental. Porque en realidad, si alguna vez has escuchado de la cordillera subandina, se refiere justamente a este sector de la cordillera, ¿sí? Entonces ahí la tienes. Ahora entonces, recordando, por ejemplo, ¿cuántos ramales habían? Habían 8 ramales. ¿Cuántos sectores? 3 sectores. Norte, centro, sur. ¿Cuántas cadenas? 3 cadenas. Oriental, central, occidental. ¿Cuántos nudos? Pasco y Vilcanota. ¿Sí? Ahora, cuando tú quieres identificar un ramal, ten cuidado ahí. Por ejemplo, este ramal. Este ramal se encuentra en la cadena occidental del sector austral. En la cadena occidental del sector austral. Profe, esta cadena se encuentra en la cadena oriental del sector central. Profe, esta cadena se encuentra en la cadena central del sector boreal. ¿Entiendes cómo le vas a llamar? ¿Por qué? Porque hay preguntas, al menos en Uni, que ha venido sobre la ubicación de ramales. Y por ejemplo, una pregunta que decía así, ¿no? ¿Cómo se llama los ramales o el ramal que divide a la vertiente del Pacífico con la vertiente amazónica? La vertiente del Pacífico está acá, mira. Y la vertiente amazónica son los ríos que vienen de acá para acá y de acá para acá. O sea, es este ramal y este ramal. Profe, ¿y este ramal? No, porque este sería como el Titicaca. Entonces, ahora, ¿cómo se llaman estos ramales? Ponenlo en los comentarios si nos está siguiendo. Y si no, chicos, ponen en los comentarios las preguntas para hacerme recordar poner la respuesta. La cordillera de los Andes, que ha sido pregunta de esa misión San Marcos, y nos pedía por qué países recorre.
La cordillera de los Andes es la cordillera más larga del mundo y la más ancha también. Viene de países muy al norte como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, lo que es Bolivia obviamente, pasa por Bolivia, llega hasta Argentina y por esta parte de Tacna llega a ese país que está abajo de nosotros, ¿sí? Un país que está por ahí abajo. Ahora, en el caso de la cordillera tenemos muchas cordilleras. En mi libro al menos, tomo número 1, capítulo número 11, vas a poder registrar el tema de geomorfología peruana. En nuestro libro vas a poder observar 35 cordilleras. Obviamente si vas a San Marcos, estas son las importantes. Si vas a otra universidad, de repente UNAC, Villarreal, que sí son dateras, ahí sí ten cuidado, llena de más datos posibles. Por ejemplo, nos encontramos en la cadena occidental del sector norte. Por acá, en la fronterita, me vas a encontrar a Huancabamba. Huancabamba es la cordillera más occidental del país y se encuentra en el departamento de Piura. Ahí me vas a encontrar inclusive el paso más bajo del país, el paso de Porcuya. Ya después te voy a explicar por qué se forma. Ahora, más o menos por acá, me vas a encontrar en la cordillera más alta y bella. La más alta, la cordillera Blanca, ubicada en el departamento de Ancash. ¿Pero por qué se llama la cordillera más alta? Porque ahí me encuentras ¿a quién? A la montaña más alta de todo el país, llamado el Nevado Huascarán. No te preocupes por ahora, lo vamos a poner en la siguiente parte de la pizarra, en el siguiente extract, así que te espero dentro de poco en el extract número 10 ya. ¿Sí? Ahora, encontramos también a Huayhuash, que se encuentra acá. Huayhuash es la segunda cordillera más alta y es porque acá se encuentra la segunda montaña más alta del Perú. Después del Huascarán está el Nevado Yerupajá. ¿Sí? Y por acá encontramos ya en la cadena central del sector occidental, en la cadena occidental del sector central, encontramos a la Viuda, que fue pregunta de esa misión San Marcos también. Y nos pedía ese paso que comunica. En la cordillera de la Viuda, he tenido la oportunidad de estar el año pasado en la Viuda. Y por ejemplo en la Viuda encontramos justamente el perfil de una mujer, son montañas en perfil de una mujer, que se encuentra en la frontera de Lima con Pasco. Entonces comunica la provincia de Canta, que es una zona de Lima Norte, ¿sí? Y comunica con la ciudad de Cerro de Pasco, ¿sí? Justamente esa ruta te va a llevar hacia los bosques rocosos de Guayay, una zona muy hermosa del Perú, donde encontramos grandes zonas rocosas justamente en el nombre, y es el bosque rocoso más alto y extenso del mundo inclusive. Ahora, seguimos bajando y nos vamos a la Chila. La cordillera Chila es la tercera cordillera más alta, porque acá me encuentras a la tercera montaña más alta, y ya no es un nevado, es un volcán. Ahorita vamos a ponerlo como dato por allá, ¿sí? No te preocupes. La volcánica es la cordillera que posee la mayor cantidad de volcanes, por eso el nombre. Recorre Arequipa, Moquegua y Tacna. Y justamente uno de esos tres ha sido pregunta, es una misión UNAC, recuerdo, y decía, ¿no? ¿Cómo se llama el departamento con la mayor cantidad de volcanes? Y eso es Arequipa. Lo vamos a fundamentar después con más intensidad. No te preocupes por ahora, lo que me importa ahora es que aprendas estas cordilleras. Llegamos hasta la parte más al sur del Perú y nos encontramos con la cordillera Barroso. La cordillera Barroso es la cordillera más austral del país, está en la frontera con Tacna. Encontramos por acá la cordillera del Cóndor, es una cordillera que se encuentra en la cadena central del sector boreal. Y por acá una importantísima que es Vilcabamba, en Cusco. La cordillera Vilcabamba es muy conocida justamente por sus grandes formaciones de batolitos en esa zona, donde vamos a encontrar la gran formación del santuario histórico de Machu Picchu. Y por la parte de la cadena oriental del sector norte encontramos a la cordillera Campanquis, que es la cordillera más al norte del país y abarca departamentos como Loreto y Amazonas. Seguimos bajando y nos vamos hasta la cordillera azul. En la cordillera azul vas a encontrar ahí el recorrido de los departamentos de lo que es Loreto, Huánuco, San Martín, hasta parte de Ucayali. Y ahí me vas a encontrar, al menos lo más importante, es en el departamento de Huánuco. Hay una provincia en Huánuco que se llama Leoncio Prado, si no me equivoco, y ahí encontramos una ciudad llamada Tingo María, y me vas a encontrar justamente ahí la formación de la famosa Bella Durmiente, ¿sí? Ya te contaré un poquito más. La Bella Durmiente es justamente una silueta de una mujer, donde encontramos inclusive la cueva más turística del país, que es la Cueva de las Lechuzas, en la zona de Huánuco. Encontramos también Carabaya, encontramos el nevado más extenso del país acá, en Carabaya, que se llama el Nevado Kenamari. El Nevado Kenamari es el nevado más extenso. Profe, no dijo que era el Huascarán, ojo, cuidado. El Huascarán es el nevado más alto, pero no el más extenso, ojo, extenso es ancho.
alto es simplemente mayor distancia sobre el nivel del mar. Palomani o Apolobamba es la cordillera más oriental del país, es fronteriza con Bolivia y está en el departamento de Puno. Ojo, Palomani o Apolobamba, cualquiera de las dos formas la puedes encontrar en los libros pre. Entonces chicos, esas son las cordilleras más importantes que tenemos. El siguiente track va a hablar sobre las montañas, sobre las mesetas y volcanes y otras características más de la zona andina. Solo hemos dado un pequeño hincapié a la zona andina, en realidad no alcanza mucho el espacio, pero ya entonces lo vamos a complementar en el siguiente track. Geomorfología peruana es uno de los temas que más viene en San Marcos, entonces trata de estudiarlo bastante. Yo también me voy a explayar bastante, por eso que quizás esta semana haya 3 tracks, ¿ya? Quizás, vamos a ver, pero vamos dependiendo cómo avanzamos. Entonces chicos, te espero en el track siguiente, que es el track. Nos encontramos en la segunda parte del track número 9. El tema de geomorfología es un tema muy extenso. Es por eso que para desplayarme mejor y que no sientas que es un tema de repente muy complicado, lo que estoy haciendo es dividir solamente por esta semana. Normalmente siempre hay 2 tracks, pero en esa parte vamos a hacer 3 segmentos. Así que es la segunda parte del track número 9. Ya en el track número 10 hablaremos exclusivamente de selva, así que no te puedes perder nuestro track número 10. Estás en el track número 9, segunda parte. Y recuerda que estos videos se ven solamente de manera completa por nuestro grupo privado en Facebook. Así que, ¿quieres formar parte de nuestro grupo? Es un grupo de pago, es un grupo privado. Hay un pago mínimo que hay que hacer. En la descripción del video te voy a dejar mi número de WhatsApp y algunas características para que te unas en el caso quisieras escuchar nuestras clases virtuales completas. Así que continuamos con el track número 9. Recuerda que en el anterior estuvimos hablando sobre los relieves de la zona andina. Continuamos. De las cordilleras, recuerda que esta parte acá eran las cordilleras, teníamos 3 ramales, acordarás, 3 ramales, oriental, central, occidental. 2 nudos, el nudo de Pasco y Vilcanota, 3 sectores, el sector del norte, sector del centro, sector del sur. Ahora, también es importante mencionarte que una cordillera es un conjunto de montañas, pero ¿qué es una montaña? Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando decimos una montaña? Recuerda que una montaña es toda elevación de la superficie. No importa de la cual estemos mencionando, toda elevación se denomina montaña. Si una montaña más o menos supera los 5000 metros de altura, significa que se va a tornar de nieve. A esas montañas se llaman nevados. En cambio, cuando esas montañas tienen una abertura, un cráter o una falla de repente, pueden denominarse volcanes, dependiendo de las características, o también mesetas, ¿sí? Las mesetas, por ejemplo, es un relieve de montaña, pero no es una montaña que termina en punta. Como puedes ver en el gráfico, es una montaña que termina en forma de mesa. Por eso el nombre, meseta, porque viene en forma alta pero plana, no le digas, es una altiplana. Entonces, esas son las mesetas. Comenzamos entonces, porque recuerda, todas estas montañas no forman parte de un número 9 o relieve. Ejemplo. Cuando vimos geomorfología andina, que justamente estamos continuando, yo puse relieve número 1, cordilleras, y verás que en las montañas, nevados y volcanes no he puesto ningún número. ¿Por qué? Porque estas montañas justamente hacen parte de una cordillera, por eso no la hemos separado como relieves. Dentro de las montañas, la montaña más alta del Perú, es un nevado. Es tan alto que la masa de hielo es perpetua en su cima, ¿no? Más o menos por así decirlo. 6.746 metros la respaldan según material de la CEPRE San Marcos, y el nevado más alto es el nevado Huascarán. Se encuentra en la Cordillera Blanca, por eso te acordarás que la Cordillera Blanca era la más alta. Pero también acuérdate, la Blanca no solamente era la más alta, también era ¿qué cosa? La más hermosa, la más bella. ¿Y por qué la más bella? Porque ahí me encuentras el nevado más bello del mundo. El nevado más bello del mundo se llama el nevado Yerupá, el nevado Alpamayo. El nevado Alpamayo es considerado como el nevado más hermoso del planeta, justamente porque ganó un concurso de belleza, ¿sí? Profe, sí, ganó un concurso de belleza más o menos a finales de la década del 60 en Múnich, Alemania. Gana un concurso de belleza y se convierte en el nevado más perfecto del mundo. ¿Y por qué se debe eso? Eso se debe justamente a que una montaña, cuando es simétrica, piramidalmente hablando, significa que es perfecta, es bella, es hermosa.
y obviamente la nuestra es la más hermosa del mundo. Entonces no te olvides, ¿ah? La blanca es la más alta y la más bella también, ¿sí? Pero profe, o sea, si son 1966 hasta hoy 2020, más de 50 años, ¿sigue siendo la más hermosa? Sí, sigue siendo la más hermosa. Ha pasado más de 50 años, chicos, y seguimos teniendo el nevado más hermoso del mundo. Es que no ha habido otro concurso, es una razón, ¿sí? Además, una montaña, pues en 50 años no cambia mucho, ¿no? No son como ustedes, chicas, ¿no? Ustedes sí cambian cada rato, pero en el caso de una montaña no se desgasta mucho en 50 años, ¿eh? Entonces no te olvides, la cordillera blanca era la más alta y la más hermosa, porque ahí encontrabas a la montaña más alta, Huascarán, y al nevado más hermoso del mundo, lo que era el Pamayo. La segunda montaña más alta del mundo también es un nevado, y es el nevado Yerupaja. Yerupaja se encuentra en el departamento de Huánuco, en la cordillera Huayhuash. Recordar nuestro segmento anterior. Encontramos también un nevado que se llama el nevado Quehuisha, así como está acá, Quehuisha. El nevado Quehuisha es el origen remoto del Amazonas. Si hablamos de volcanes, el departamento con más volcanes es Arequipa. Según el INGEMET, Instituto Geológico Minero Metalúrgico, el Perú tiene alrededor de 401 volcanes, pero Arequipa tiene 167 volcanes. De esos 167, ahí me vas a encontrar a los dos volcanes más altos del Perú. El más alto es el famoso Coropuna, y el segundo más alto es el Misti, por si acaso, que está en la capital de Arequipa, justamente Ciudad de Arequipa. También decirte que el Misti no solamente es el segundo más alto, sino que también es considerada el nevado más bello y turístico, el volcán más bello y turístico. Ahora, el Coropuna no solamente es el volcán más alto del Perú, sino también es la tercera montaña más alta del país. Después del Huascarán, el Yerupaja, está el Coropuna. No, pero ya no es un nevado, sino como ves es un volcán. El volcán más activo, geológicamente hablando, es el Ubinas. El Ubinas es un clásico, San Marcos los ha preguntado por ahí, Villarreal los ha preguntado por ahí. Ubinas es uno de los más activos geológicamente y está ubicado en el departamento de Moquegua, así que no lo sabías. Ahora, la más violenta de todas, el volcán más violento en la historia del mundo, o uno de los más violentos en la historia del planeta, es justamente el Huayna Putuna, ¿sí? Así se llama Huayna Putuna, acá le pones una Y, Huayna Putuna. Entonces el Huayna Putuna, o también llamado Omate, se encuentra en el departamento de Moquegua y está considerado como uno de los volcanes más violentos en la historia de la Tierra registrados por el hombre. Otro, el más austral, recuerda esa palabra, austral era un sinónimo de... Si no te acuerdas, regresa al extracto número 2 y si sabes, pon en los comentarios la respuesta. Y eso se encuentra en Barroso, en el departamento más al sur del Perú. Significa que nos encontramos por acá, en la parte más al sur del país, que justamente estaríamos hablando del departamento de Tacna. Ahora, en las mesetas son montañas, pero que no terminan en punta, sino terminan en forma de mesa, justamente en zona plana. Esas mesetas lo que hacen es tener, por ejemplo, un ambiente muy seco, porque recuerda que es un relieve de puna, es un relieve seco, es un ambiente muy seco y frío también. Es por eso que se torna de nieve, pero de manera estacional. Pero como es seco, vamos a encontrar entonces formación de pasto seco, pajonales, como el famoso Ichu. También hay lagos encima de estas mesetas. A esos lagos encima de esas mesetas que se han formado por filtración de agua subterránea o también por precipitaciones o masa de hielo, a eso se denomina bofedales. Los bofedales son lagos y justamente estas montañas en forma de mesa, se le llama así, mesetas, también se le llaman pampas, también encontraremos el término jalcas. Lo que pasa, chicos, es que al menos estas mesetas se le llaman pampas. En el quechua significa plano. Entonces, esas mesetas donde predomina el examen de admisión San Marcos, en la parte centro de los Andes y en la parte sur de los Andes. Los volcanes donde predominan principalmente en la parte sur, pero oriental o occidental. Especialmente, ¿qué cosa? Occidental, porque te acordarás que por acá encontrábamos una cordillera que se llamaba la cordillera volcánica. Entonces, chicos, para continuar, recordemos entonces que en las montañas llamadas mesetas, en la parte de la sierra centro y sur se le llama pampas. En el quechua de este sector del Perú se denomina así, pero ¿qué es lo que pasa
con las mesetas que están ubicadas acá en Piura y Cajamarca. Esta zona andina de Piura y Cajamarca es una zona de sierra, pero es una sierra chata. Entonces las mesetas allá no son tan altas como las mesetas que están acá. Inclusive en el idioma hay diferencias, porque no me vas a comparar el quechua de la parte centro y sur del Perú con el quechua que está hablando acá en el norte. El quechua de la Sierra Norte, Piura y Cajamarca, yo no le va a llamar pampa, sino que le llama jalcas. Es por eso que habrás escuchado Sunio Jalca, ¿no? Jalca significa una montaña, pero que no es tan elevada como una meseta. Mira, ahí está la diferencia. Entonces, como son secos, crecen pasto, ichu. ¿Y ese ichu quién se lo come? Los animales, la ganadería. ¿Quién principalmente? Los auquenios, la llama, la vicuña, que tiene la lana más fina, el guanaco, la alpaca, también hay ovino, como el caso de la oveja, y también pues otro tipo de animales, ¿sí? Entonces, es una zona ganadera, se forman por fallas, es una ruptura, tienes a la corteza, se cae esto acá, se cae esto acá y se forma una falla. Entonces por eso se forman justamente, hay una zona ganadera. Ahora, también llamada altiplana, se lo mencioné también. La más extensa, la meseta más grandota, la más extensa de todas, es el Collao, ubicado en el departamento de Puno. Y en esa zona de falla, que es esta zona de acá, pues la meseta está acá en el medio, se ha formado justamente un lago. El lago número 1 en tamaño del Perú y el número 2 de Sudamérica. Además, es el lago más alto navegable del mundo. Y hablamos del famoso lago Titicaca, ¿sí? Ahora, tenemos también la segunda meseta más extensa del Perú, que es la meseta del Collao. Que diga, el Collao es la número 1 en extensión. La segunda más extensa es la meseta de Bombón, que está en el departamento de Junín. Ahí inclusive en la meseta de Bombón se ha formado otro lago, que es el lago Chinchaycocha, así se le llama, o lago de Junín también. Ahora, si te preguntan quién es la meseta más alta, cuidado, la meseta más alta ya no es el Collao. Sí es la más extensa, pero no es la más alta. La más alta es el Bombón. Y la segunda más alta es el Collao, o sea, solamente al revés. La meseta de más baja altitud significa, recuerda que altitud significa distancia con referente al nivel del mar. Pero la meseta de mayor baja altitud, es decir, la más bajita por así decirlo, es Jalcas de Cutervo. El nombre Jalcas te mencionaba de que es una meseta, es un tipo de mesetas, pero en las zonas andinas norte. Por eso se llama Jalcas, porque a diferencia de otras mesetas son chatas. Ahora, Cutervo, que justamente es una ciudad del departamento de Cajamarca, entonces la vamos a mencionar por allá también. Otra, la mayor producción de vicuñas en el Perú es una reserva nacional. Es justamente un lugar que se ubica en la provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho. Son las famosas pampas galeras. Pampas galeras no es una pampa como lo vimos en el tema de costa. Cuando vimos costa, te enseñaba que una pampa era una zona de depósito aluvial con características agrícolas. Ya, lo que pasa es que pampas galeras no es una pampa. No es una pampa porque recuerda que no se forma por acumulación de sedimentos, sino que es una zona producción de fallas. Es decir, que es una zona que antes era un solo pedazo y se cayó y se formó una montaña elevada pero sin punta. Es decir, una montaña elevada pero de forma plana. Esa es la diferencia. El bosque rocoso más alto y extenso del mundo está en Perú. Está en el departamento de Pasco y se llama Guayay. Inclusive, si Galeras tiene categoría de RN, Reserva Nacional, pues Guayay tiene la categoría de Santuario Nacional. O sea, también tiene una característica importante, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de los cañones. Los cañones se ubican principalmente acá, en la cadena occidental. Porque algo parecido a los cañones, pero en la parte de la cadena oriental y en la cadena central, cuando vengan los ríos y atraviesen esas ramales, no se va a llamar cañones. Eso se llama pongos o se llaman puncus. Eso significa puerta y lo vamos a ver más adelante, que es en el extract 10. Ahora, los cañones fluviales entonces se forman en la cadena occidental, pero como es una zona con mucha pendiente, el río cae con mucha fuerza, lo vimos en el tema de geodinámica, el río cae y forma grandes acumulaciones o grandes depresiones, zonas muy hundidas. Entonces, a eso se denominan justamente, ¿qué cosa? Entonces, se denominan gargantas profundas. ¿Por qué gargantas profundas? Porque son muy angostas y muy profundas al mismo tiempo. Y recuerda que te dije que eso siempre pasaba en el curso de los ríos. Pon en los comentarios, me refería a curso superior, inferior o
medio, ya tú sabes eso, puedes verlo en el slide anterior. También son producidas por degradación, por desgaste. El desgaste lo puede hacer un río fluvial. Si lo hacen las lluvias, porque también hay lluvia en esta zona, hay precipitaciones y empieza a caer en las laderas, generan derrumbes y la parte de la garganta empieza a hacerse todavía un poco más amplia, pero por la fuerza de los ríos, que es lo que predomina, genera una zona gran profunda. Entonces, se forma por degradación pluvial y fluvial. Otro, se ubica en la cadena occidental, tiene alta pendiente, caen las aguas caen. La construcción de centrales hidroeléctricas en estos ambientes va a ser muy común, porque justamente en una zona de alta pendiente las aguas caen con mucha fuerza, esas aguas se aprovechan justamente para generar electricidad a través de la construcción de eso acá, las centrales. Ahora, el cañón más profundo de Perú es el cañón del Cotahuasi y está siendo formado por un río. El río se llama Ocoña. Ahora, el segundo cañón más profundo, pero el más turístico del país, es el cañón del Colca, que es ubicado en Arequipa y está siendo formado por el mismo río Colca también. Otros cañones que tenemos en Perú, por ejemplo, en el río Rímac, en la zona de San Mateo, como quien se va hacia Santa Eulalia, en el río Rímac, vamos a encontrar el cañón llamado Infiernillo. En Tumbes encontramos también otro cañón, que es el cañón de Zapayal, y un cañón recontra importante también, al igual que el Cotahuasi o que el Ocoña, vamos a encontrar el cañón del Pato. El cañón del Pato es ubicado en el departamento de Ancash y está siendo formado por el río Santa. Tenemos inclusive dos centrales ahí. La central de Huallanca, que lo he puesto acá, y la central llamado El Chorro, que también es otro dato por ahí. ¿Sí? No te olvides, esos son los cañones. Ahora, los pasos o abras. Los pasos o abras son valles en forma de U, pero que el hombre ha aprovechado para la construcción de carreteras. Estas carreteras justamente comunican pueblos, ciudades de diferentes vertientes. ¿Y por qué se forma? Recuerda en nuestra estrategia dinámica. Se forma porque la masa de hielo degrada por acá y termina, ¿qué cosa? Termina generando un relieve en el medio. Entonces, este relieve genera una parte en U, una forma en U, y el hombre construye carreteras para comunicar ciudades. Entonces, eso se forma por degradación glaciar, porque va cayendo por las laderas y va haciendo un ambiente más amplio. Entonces, los pasos o abras, dice acá, es la parte entre las montañas donde se construyen carreteras para comunicar vertientes. Y no te olvides que se forma por degradación glaciar. Ahora, acá pasa un problema. El paso más alto del Perú, si vamos así de dato general, en realidad no es el Ticlio. El paso Ticlio no es lo más alto. Hay un paso en Arequipa que se llama el paso Apacheta. El paso Apacheta, que comunica la ciudad de Orcopampa con la provincia de Cayoma, es justamente un lugar que va a generar, ¿cómo se llama? Un paso abra y considerado el más alto del Perú. El problema es que este paso no es tan concurrido como el paso Ticlio. Por eso no es tan conocido este de acá. Es por eso que si en el examen de admisión te preguntan, tú que de repente vas a alguna universidad datera y te dicen el paso Ticlio es el más alto, hay que decirle que sí. En la vida real no es, solamente a nivel pre decimos que el paso Ticlio es el más alto. El paso Ticlio Huanticona, 4.818 metros de altura, comunica la ciudad de Lima con la ciudad de Loroya, que es un pueblo en Junín. Ahora, el paso más bajo es Porcuya. Porcuya comunica dos pueblos, el pueblo de Olmos en Lambayeque y el pueblo de Jaín, Cajamarca. Tenemos otros pasos, Crucero Alto, que comunica la ciudad de Arequipa con Juliaca. Tenemos a La Raya, así se llama el paso, que comunica Puno con Cusco. Y tenemos dos en la selva. Si bien es cierto, los pasos o abras son parte baja entre las montañas, profesor, entonces, ¿eso no debería ser zona de selva? Sí, pero recuerda que estamos en zona de ceja de selva. Zona andina con parte de la zona de ceja de selva. Encontramos aberturas entre montañas, entonces también son pasos o abras, pero en la parte oriental del país. Tenemos una que comunica Tingo María con Pucallpa, que es el famoso Boquerón del Padre Abad. Y la que comunica Huánuco con Tingo María es Carpech, ¿no? Apacheta, que te mencionaba también hace rato. Ahora, entonces, las cordilleras estaban llenas de conjunto de montañas. Los cañones fluviales eran formados por grandes caídas de agua, se aprovechaba su torrencialidad de agua para las centrales hidroeléctricas, y los pasos o abras, recuerda entonces, son espacios para construir carreteras. Ahora, hay unos ambientes que vamos a encontrar que no son tan profundos,
como los cañones, sí se forman por desgaste, pero encontramos grandes acumulaciones de suelos muy nutritivos. Esos son los valles interandinos. Los valles interandinos se forman en el curso medio de un río. Son zonas muy agrícolas porque sus suelos son muy ricos. Tienen arcilla, arenisca, limo, y eso hace que estos ambientes sean productivos. Se forman por degradación, pero principalmente, niño, tú tienes que aprender que los valles interandinos los encontramos en las regiones quechuas, así que no te olvides de eso. Otro, se ubican en las quechuas, que son ambientes templados. Entonces, los valles interandinos se desarrollan en lugares quechuas que tienen ambientes templados, significa un ambiente adecuado para la vida, y además de eso produce una gran cantidad de alimentos. Con esas dos características de buen clima y una gran cantidad de alimentos, la gente de la zona andina, ¿dónde crees que vaya a vivir? ¿En las montañas? ¿En las volcanes? ¿En las mesetas? ¿Los pasos suabras? ¿Los cañones o los valles? Obviamente en los valles interandinos. Entonces, los valles interandinos son los relieves, no te vayas a olvidar de esto, los relieves más poblados de la zona andina. El valle más poblado, extenso, turístico, justamente, es el valle del río Mantaro, así que no te vayas a olvidar de eso, ¿sí? El valle del río Mantaro. Ahora, pero el valle más sagrado, bueno, el valle sagrado de los incas y el que produce el mejor maíz justamente es el valle de Urubamba en Cusco. También se le llama así, no te olvides, Valle Sagrado de los Incas. Y el valle de Mantaro también se le llama Despensa del Perú. Profe, ¿y por qué despensa? Recuerda que una despensa es el lugar como un almacén de alimentos donde se manda a otro lugar. Bueno, simplemente es el lugar donde se almacena. En el caso del Mantaro se le llama la Despensa del Perú porque es el lugar donde de ahí se exportan todos los alimentos, ¿no? El día de hoy que vayas a almorzar y durante esos días que has almorzado, obviamente todo el producto que tienes en tu mesa ha sido exportado principalmente por el Valle Mantaro. Por eso se le dice la Despensa de Lima. Si, por ejemplo, cuando hay huaicos en Chosica, no hay acceso del Valle Mantaro hacia Lima, ¿y qué pasa? Escasez de producto en Lima y empieza a aumentar los precios por el tema de la escasez debido a que el huaico no generó la libre circulación de la zona andina hacia la costa. ¿Sí? Entonces, chicos, esto ha sido el extract número 9, segunda parte. Te espero en el extract 10, hablaremos exclusivamente de la región amazónica. Semana número 5, en la última parte ya hemos hablado de los relieves de la costa, los relieves de la zona andina y ahora nos toca hablar de la zona amazónica. Primero recuerda que cuando hablamos de la zona amazónica, ya porque comenzamos de una vez, recuerda que toda la clase completa la puedes observar solamente por nuestros grupos privados. Eso solamente es un segmento, si en el caso lo vuelven a ver dentro de lo que es nuestro canal de YouTube. Así que síganos tanto por YouTube como por Facebook como Wikigeo Perú. Pero también tenemos entidades privadas. Bueno, tenemos un grupo de Facebook privado donde subimos justamente los videos completos. Nos encontramos en la parte oriental del país, entonces recordemos que si formamos parte de la zona oriental del país, entonces es una zona que tiene muy baja la latitud y también la altitud. Significa entonces que las condiciones climáticas van a influir directamente en toda esta zona del país. La siguiente semana es la semana 6, según material de la CEPRE San Marcos, y corresponde al tema de climas, así que no te puedes perder cómo condiciona el clima justamente en esta parte del país. Pero el tema de hoy es geomorfología, así que nos vamos a centrar en esto. Primero, en la parte oriental la vamos a dividir en dos grupos. Uno es la selva alta, a la cual le decimos rupa rupa, que es el término común, y también tenemos a la selva baja, a la cual le decimos omagua. Normalmente la selva alta siempre es más lluviosa, y si es más lluviosa significa que acumula una gran cantidad de nubes. Más o menos comprende entre los primeros, imagínate, 400 metros hasta los primeros 3000. Más o menos alrededor de los 800, 1000 metros sobre el nivel del mar en la cadena oriental es selva alta. Y después de los 1000, profe, entonces, ¿qué es? Eso se le conoce como la famosa ceja de selva. La ceja de selva se dice que es la zona más alta de la selva alta. O sea, la selva alta normalmente puede llegar hasta los primeros 1000. Pero encima de esos 1000, que es la yunga oriental, se denomina en las 8 regiones así, pues acá se le dice ceja de selva. No te vayas a olvidar de ese dato. En cambio, la selva baja es más inundada, es más grande, comprende alrededor del 40% de la población del territorio nacional, es la más inundada, más húmeda y más caliente. Esas cositas te voy a explicar en la semana 6. Por ahora solamente nos vamos a centrar entonces, chicos, a los relieves. En la selva alta, por ejemplo, lo más importante que tenemos es que está limitada
por una parte de la cordillera de los Andes, Justamente esa parte alta, ceja de selva, tenemos algunas cordilleras importantes ahí, como la cordillera del Cóndor, por ejemplo, encontramos la cordillera Vilcabamba, Vilcanota en Cusco, la cordillera subandina, la cordillera Campanqui, la cordillera más boreal del país, que se ubica entre Loreto y Amazonas, te debes acordar el extracto anterior, en la parte anterior. Y la cordillera azul, donde encontrábamos a la famosa Bella Durmiente, en lo que es Tingomarí, recorría departamentos como Loreto, como San Martín, Huánuco, hasta parte de Ucayali, inclusive. Pero los relieves de selva alta en sí, los más importantes que nos puede venir en el examen de admisión, es justamente por acá una palabra, terraza fluvial. Las terrazas fluviales, el término terraza se refiere a un lugar elevado y plano. Como vemos en esta imagen, la terraza tiene una zona elevada, plana, elevada, plana, elevada, plana. ¿Qué significa? Que son como escalones. Entonces las terrazas fluviales justamente denotan zonas escalonadas donde el río está acá abajo. Cuando hay épocas de lluvia, entonces el río aumenta el caudal, deja sedimentos en las laderas. Estos sedimentos son muy ricos porque justamente vamos a usarlo para la agricultura, por eso son zonas agrícolas. Entonces crece acá algún tipo de producto. Entonces el río se desborda más, llega a los escalones más superiores y empezamos a sembrar en los escalones. Esas son las terrazas fluviales. Ahora, las terrazas fluviales también lo vas a encontrar con el nombre de valles amazónicos o valles longitudinales, ¿sí? Entonces hay una característica. Entonces las terrazas fluviales se forman por agradación, porque es acumulación de sedimentos y no se produce cualquier cosa. ¿Se produce qué cosa? El café, el cacao, se produce plátano y algunos productos como el arroz. En el caso del café o el cacao, por ejemplo, no son productos que normalmente lo vamos a vender en el mercado interno, sino ¿qué cosa? Al mercado externo. Significa que son productos de agroexportación. Y cuando se practica una agricultura de agroexportación, se le dice agricultura intensiva. No te olvides de eso. Entonces, como tiene cultivos y no tiene cualquier tipo de productos, sino tiene cultivos de mucha cantidad de ingresos y también de subsistencia, obviamente, son zonas muy pobladas. O sea, de toda la selva, lo más poblado son los valles. O sea, significa que la selva alta es más poblada que la selva baja. Porque acá encontramos valles. Los valles en los departamentos de repente en Jaén, por ejemplo, en Cajamarca, en Bagua, Amazonas, los valles de repente de lo que es en Pasco, Zapampa, Villarrica, en lo que es Junín, por ejemplo, Satipo, La Merced, San Ramón, entonces Pichanaki, por ejemplo. Entonces, son valles amazónicos que se encuentran en esta parte del país. Pero entre los más importantes vamos a encontrar, por ejemplo, el más extenso, que ha sido examen de admisión San Marcos ya. El más extenso es el Valle Guayaga, que también es el valle cocalero más grande del país, ¿sí? Ubicado en el departamento de San Martín. Encontramos el mejor café y la mejor calidad de café, que se da justamente en un pueblito llamado Villarrica, que está en una provincia de Oxapamba, en Pasco. Y el mejor café, el café de mayor producción en el país, justamente se da en lo que es Chanchamayo. Chanchamayo ubicado en el departamento de Junín. Ojo, Chanchamayo no es un pueblo, Chanchamayo no es una ciudad. Chanchamayo es todo un río, es un valle. Vas a encontrar en ese valle un montón de ciudades productoras de café. Además se da acá el café más caro, el café de Misha. Hay un animalito que se llama el coatí. Ese coatí normalmente come los granos de café y su estómago, ¿sí?, impregna la fruta dulce que come también en el grano de café. Y cuando el animal defeque, entonces esos granos de café saldrán al olor de... Bueno, no es que saldrán, sino que esos granos de café obviamente pasan por todo un proceso, porque el animal se come el café ¿cómo se llama? Con todo y cáscara, y cuando se pela la cáscara, se pone a tostar, entonces lo que se genera es que ese café tenga el olor a la fruta que ha comido. Entonces, ese es el misha, ¿sí? El mishayo también le llaman algunos. No sé, que suena un poco rarito, pero así se le llama a estos productos. Entonces tienes el chachamayo acá. Entonces no te olvides, las terrazas fluviales son lugares muy productivos, muy agrícolas, son llamados también valles y tienen grandes formaciones de llanuras aluviales, es decir, de formación de pequeños sedimentos, lo cual lo convierte en una zona totalmente agrícola. Ahora, también encontramos en la selva alta principalmente cómo es que el agua subterránea, recuerda, carcome al suelo, Entonces, esas aberturas o cavidades hacia la tierra le llamamos cavernas o grutas. Recuerda que eso se llama erosión, ¿qué cosa? Erosión kárstica. Y ha sido examen de admisión San Marcos hace poquito. La cueva más
turística del país es la Cueva de las Lechuzas. Los encontramos en la Cordillera Azul, pero en el departamento de Huánuco, justamente cerca de la Bella Durmiente. ¿Sí? Ahí encontramos justamente a la cueva o gruta más turística del país. Un datito más, la cueva más profunda del país se llama Huagapo. Está en Tarma, en el departamento de Junín. El problema es que no lo pongo acá porque la cueva de Huagapo no está en selva alta, chicos. ¿Sí? Por ahí una curiosidad. Sé que en todos los libros de pre le ponemos eso, pero eso no es cierto. Te engañamos a veces. Entonces, también encontramos, por ejemplo, chicos, a las cataratas. Profe, ¿qué son las cataratas? Como vemos acá en la imagen, mira, aprovechemos acá la imagen que tenemos. Las cataratas entonces son grandes caídas de agua. Vemos que hay un desnivel del suelo y las aguas caen. No es como en los valles. Mira, en los valles, como que la zona es más plana, entonces el agua acumulaba sedimentos, generaba zonas agrícolas y es por eso que la población está acá. Entonces los valles son las zonas más pobladas y productivas de la selva alta, pero al mismo tiempo la más poblada de toda la selva, porque encontramos condiciones adecuadas para la población que pueda vivir. Estas grandes caídas de agua se le llaman cataratas. Y recuerda que la más alta del Perú es las Tres Hermanas. Departamento, Junín. La segunda es Yumbila, Amazonas. Y la tercera es Gopta. La catarata más alta del mundo, Cultura General, Examen, Misión, Uni, es justamente el salto del Ángel, por ejemplo, en Venezuela. ¿Sí? Y las Tres Hermanas hoy ocupa el lugar número 3 de las cataratas más altas del mundo. ¿Sí? Entonces, chicos, ahora vamos a hablar de los pongos. ¿Sí? Pero, profe, no he escrito nada, entonces nos vamos a otro lugar. Acá tenemos a los pongos. Los pongos vienen del término punku. La palabra punku denota puerta, significa así en el quechua. Entonces, son las puertas que se forman hacia lo que es la selva alta. Pero ¿quiénes lo forman? Lo forman justamente los ríos. Recordemos que los ríos en las partes más altas, en el curso superior, caen con mucha fuerza. Y como caen con mucha fuerza, son torrentosas. Y al ser torrentosas significa entonces que desgasta. Significa entonces que los ríos en el curso superior genera una degradación. A esa degradación justamente va a formar relieves como esto. Ahorita te explico. Otro, los ríos normalmente, estos pongos normalmente se ubican en la cadena central y en la cadena oriental. Y también son aprovechados justamente para generar electricidad a través de las construcciones de centrales hidroeléctricas. Profesor, un poquito de lo que acabas de decir. Por ejemplo, acá tenemos el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. En el nudo de Pasco vamos a encontrar un río considerado el más interdepartamental de todos, y es el río Marañón. El río Marañón cruza, como ves acá en el dibujo, la cadena central y la cadena oriental. Pero los ríos están desgastando esa parte de las montañas. Entonces, la zona donde el río viene y desgasta en el pie de montañas, a ese relieve degradado, justamente se denomina un pongo. Pero, profe, ¿por qué un pongo o no un cañón? Ahí te explico. Lo que pasa es que, mira, este es el río Marañón. El río Marañón, por estar en un curso superior, tiene mucha pendiente, cae con mucha fuerza y degrada un relieve entre las montañas. Eso es un pongo. Pero para que sea pongo, tiene que estar en la cadena oriental o central normalmente. Porque si este es el río Marañón, por ejemplo, por acá me vas a encontrar el río Mantaro, el río Apurímac, se juntarán y formarán el río N. Después vendrá el río Perené, formarán el río Tambo, por acá viene el Urubamba y forman justamente el Ucayali. El Ucayali viene y formará junto con el Marañón el río Amazonas. ¿Ves qué bonito es un poquito de geografía? Pero, profesor, ¿voy a llegar a aprender todo eso? Sí, para eso hay un tema especial que se llama hidrografía amazónica. Entonces no te preocupes, ya llegará en tu momento. Así que por ahora, tú solo escucha nada más. Entonces, tenemos nosotros acá. Cada espacio que el río está formando entre las montañas, por ejemplo, por acá también tenemos otro más, que es el Huallaga. Este es el Huallaga, ¿sí? Entonces, cada río de la selva, importante porque no son los únicos, hay muchas más cuencas. Estos espacios donde está formando las cordilleras, estos relieves se llaman pongos, ¿sí? Pero, profe, ¿cuál es la diferencia con un cañón? Porque un cañón también se forma por degradación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y también se usaba para centrales hidroeléctricas. Entonces, los pongos es un tipo de cañón, solo que está en la selva y se le llama pongos, que viene del término puncus. Entonces, si los ríos formaran estos mismos relieves, pero acá, en la parte de la cadena occidental, le vas a llamar cañones.
Es decir, que las partes, las gargantas profundas formadas por los ríos en la cadena occidental, cañones. Si están en la central y en la oriental, pongos. Profesor, entonces, ¿es lo mismo? Sí y no. Cosas que se parecen. Ambas son aprovechadas para la construcción de centrales hidroeléctricas. Ambas utilizan las aguas de un río, bueno, se forman por las aguas de un río por degradación, pero hay una diferencia, que la cadena occidental es más alta que la cadena central y la cadena oriental. Entonces eso hace que la cadena occidental genere mayor pendiente, y los ríos que vienen por acá generarán mayor desgaste. Es por eso que los cañones resultan ser siempre más profundos y más angostos, porque las aguas de los ríos caen con mayor intensidad. En cambio, los pongos resultan ser más anchos y menos profundos, debido a que cae con menor intensidad en comparación a un cañón. ¿Por qué te explico esto? Porque no vaya a ser que tengas la tonta idea. Vi una proposición en material de la PRE San Marcos que decía: en la Amazonía, los relieves más profundos y angostos son los pongos, ¿verdadero o falso? Y por ahí un alumno de repente escuchó este video y dijo: mi profesor me ha dicho que los pongos son más amplios y menos profundos. Falso. No, no te estoy diciendo eso, ojo. No te estoy diciendo que los cañones son menos profundos y más amplios. Lo que te estoy diciendo es que solamente esas características se cumplen cuando tú lo comparas con un cañón. Si tú comparas un pongo con un cañón, el pongo es menos profundo y es más amplio. Pero de la selva no hay nada más profundo que un pongo, porque es una zona con mucho desgaste. Espero que me hayas entendido. Los pongos más importantes, el más extenso del Perú, es el Manseriche, y también es el más boreal. El Rentema es el segundo más extenso. Manseriche es en Loreto y el Rentema entre Loreto y Amazonas. ¿Quién lo forma? El río más interdepartamental del Perú. ¿Te acuerdas quién era? Te lo dije hace un momento. Es el río Marañón. Profe, ¿y dónde va a estar el pongo Manseriche? Mira, acá se forma el pongo Manseriche y acá se forma el pongo Rentema. Significa que el Manseriche se encuentra en la cadena oriental del sector norte. Este pongo de acá se llama el Aguirre. El pongo de Aguirre está siendo formado por el río Guayaga. Como ves, se encuentra en la cadena oriental del sector boreal. Por acá hay un pongo. Normalmente los pongos son de selva alta, pero acá hay un pongo que está en la selva baja y se llama el pongo del río Ucayali, que es el Orellana. Por acá me encuentras, este es el río Urubamba y me encuentras al pongo de Mainique. Este es el río Tambo, me encuentras al pongo Tambo. Y en el Mantaro, que es este de acá, me encuentras el pongo Mantaro, pero también otro pongo, que es el pongo Iscuchaca, que está en el departamento de Huancavelica. Y este de acá es el río Apurímac. Vamos a encontrar entonces ahí el pongo del río Apurímac. Por acá, inclusive vamos a encontrar otro pongo, que es el pongo del Boquerón del Padre Abad, que está siendo formado por el río Ucayali. Así que ahora sí, chicos, regresamos con la explicación. Entonces, continuamos ahora con la selva baja. En la selva baja, si todo esto es la selva alta, formaciones de valles, de cataratas, de pongos y de las cavernas y de las cordilleras obviamente orientales y subandinas, la parte, si toda esta parte es una plana, pero esta parte es elevadita. Entonces esta parte elevadita que está acá se llaman los filos. Los filos es una zona de transición, o sea, esta parte elevadita, los filos es una zona de transición entre la selva alta y la selva baja, pero también tiene condiciones como para construir carreteras, por ejemplo. Entonces dice, es la parte más elevada de la selva baja, zonas de pendientes, porque justamente vamos a encontrar acá remoción de lodo, a lo que llamamos huaicos también, y vamos a encontrar también algunas zonas de construcción de carreteras. Más abajo de ella encontramos otra terraza. Recuerda que te dije, una terraza es una zona un tanto elevada, pero plana al mismo tiempo. Entonces, esta zona de acá bien bonita se llaman los altos. Los altos son justamente terrazas poco elevadas, no inundables. O sea, sí hay caída de agua, sí hay lluvia, porque estás en la parte oriente del país, pero no son inundables, no se inundan tan fácilmente. Entonces, eso genera que haya una agricultura permanente. Si hay una agricultura permanente entonces, y es una zona que normalmente no llega a inundarse, significa que de toda la selva baja, que normalmente está inundada, hay zonas donde sí se pueden construir, donde se pueden establecer las ciudades. Y encontramos no cualquier ciudad, sino a las ciudades más importantes de la selva. Ejemplo, Iquitos, capital del departamento de Loreto. Pucallpa,
y Puerto Maldonado, capital de los departamentos de... Ponlo en la cajita de comentarios para ver que al menos sabes un poquito más. Tenemos a los Altos y debajo de ella, más abajito de los Altos, encontramos a las Restingas. Más abajo de los Altos, pero por encima de lo que son los famosos barriales y playas, encontramos a las Restingas. Las Restingas son sedimentos que han quedado acumulados después de las épocas de inundación. Ponte, tenemos el río acá. Tenemos este río, mira, después de las Restingas, lo que viene toda esta zona, o sea, después de las Restingas, lo que viene toda esta zona es una zona llana, es una zona plana. ¿Eso cómo se le llama? Llanura amazónica. La llanura amazónica está conformado por ríos así. Mira esos ríos hermosos, mira esa curva. Esa curva no la vas a encontrar así nomás. Acá en la costa no ves esa curva, pues acá en la costa tú ves unas rectas, ahí planas, sin forma. No le digas, ¿no? Pero en la selva sí me vas a poder encontrar esas curvas. Entonces, esos ríos normalmente, recuerda que vimos eso en geodinámica, en algunas zonas acumulan sedimentos y en otras partes desgastan. Donde acumulan esos sedimentos que están siendo acumulados se le llama restingas. Las restingas son espacios cubiertos por sedimentos que son dejados durante las inundaciones periódicas. Significa que en verano se inunda, deja sedimentos, eso sirve para la agricultura, eso es una restinga. Su agricultura es estacional, porque necesitamos harta agua. Entonces, solamente cuando se inunda, se aprovecha y se cultiva arroz, yuca, frijol, hortalizas, plátano, por ejemplo. Ahora, hay una palabrita por ahí que he puesto en forma de pregunta, barrizales, y cuidado acá. Si vas a Villa, sinónimos. Si vas a San Marcos, escucha. Las zonas de sedimentos que habían sido dejados en épocas periódicas, a eso se llama restinga. Pero las zonas pantanosas, dentro de las restingas o alrededor de las restingas, a esos espacios se le llaman barrizales. Los barrizales son zonas pantanosas, o sea, secas, ¿ya? También encontramos, ¿qué cosa? Los ríos meándricos, pues. Esas curvas. Te dije en el tema de geodinámica que en la parte cóncava había sedimentos, arena. Esta arena blanca son playas fluviales que se forman en la parte cóncava de los ríos meándricos. Los ríos meándricos son las curvas. También se llama ríos sinuosos. Pero en esta parte desgasta acá. Pero imagínate, ¿no? Imagínate esa curva. Pero esa curva era tan... Este río tomó el camino más fácil. Se fue por la más fácil. Entonces, salirse por la más fácil, por el camino más corto, a esa curva que estaba acá, la dejó a un lado. La abandonó. ¿Sí? Pobrecita. Entonces, el río venía, la abandonó para allá, y este río hoy tiene un nuevo curso, tiene un nuevo destino, tiene un nuevo camino. Y la que le dejó para acá, se formó un lago. Pero un lago en forma de herradura. Por eso se llaman lagos de herradura. Acá en el Perú le decimos cochas o tipichcas, pero son un tipo de lago. Ahora, cuando nosotros encontramos también que los ríos, por ejemplo, dejan sedimentos, pero profesor, si dejan sedimentos son restingas, sí, pero hay una diferencia, que las restingas se forman por grandes épocas o durante mucho tiempo sedimentos. En cambio, si son sedimentos más recientes, entonces de limo y arcilla, eso se llaman barriales. Los barriales son sedimentos, al igual que las restingas. La diferencia es que las restingas se forman en épocas inundadas, periódicas, hasta ahí va acá. Son terrenos donde encontramos grandes inundaciones estacionales. En cambio, los barriales no. Los barriales son sedimentos, ¿sí? A veces también le llaman barceas también. Y a los bosques de barceas son aguas claras donde vamos a encontrar justamente una gran cantidad de nutrientes. Pero a veces hay acumulaciones de agua, tipo lagos, pero obviamente son lagos amazónicos, pero grandes acumulaciones de agua, pero con gran materia orgánica, que se ve de color negro. A eso se llaman tahuampas. Las tahuampas tienen gran cantidad de materia orgánica, por eso se ve de un color más oscuro. Son aguas de poco drenaje. Como están en espacios cóncavos, entonces está acumulado el agua y se ha vuelto de ese color. Ahora, son zonas inundadas normalmente todo el año, eso se denominan ocoñal, ¿sí? A esa característica de estar inundada todo el año. Las tahuampas son todas esas zonas inundadas. Pero crece, por ejemplo, ¿qué cosa? El aguaje. Es por eso que algunos autores también le llaman tahuampas, que es el terreno inundado, los aguajales. Los aguajales son obviamente grandes bosques de aguaje.
pero dentro de geografía a veces le llamamos como sinónimo. Las aguampas es el terreno, el aguaje es lo que crece adentro, o bueno, alrededor de esos terrenos. No hay agricultura. Pero, profe, si me está diciendo que crece el aguaje, sí, pero eso es un cultivo silvestre, o sea, es una planta silvestre, el hombre no fue y lo cultivó. Para llamarse agricultura, el hombre tiene que participar en ese cultivo. Y también encontramos palmeras como grandes zonas de Madre de Dios. Ahora, en las cochas en las cochas y en las aguampas se practica la piscicultura, la crianza de pececitos, especialmente del paiche, que es un pececito más o menos de unos pues 2 metros más o menos, ¿no? 2 metros 20 y llega a pesar hasta 100 kilos el paiche, imagínate, ¿no? Y también vamos a encontrar en esta parte de los ríos amazónicos como el río Pacaya o el río Samiria, vamos a encontrar también animales como los delfines, el delfín rosado o el delfín gris, que también a veces le llamamos muchames, por ejemplo. Y también encontramos dentro de la llanura amazónica, entonces, los bajiales. ¿Qué eran los bajiales? Eran zonas cóncavas, son zonas cóncavas donde no hay drenaje de agua, donde se encuentran entre restinga y restinga o entre restinga y playa. Los bajiales, zonas cóncavas. Los barriales, depósitos recientes de limo y arcilla. Las aguampas, acumulaciones de aguas oscuras, donde normalmente también crecen lo que son los aguajales. Las cochas son lagos olvidados de los meandros en la llanura amazónica. Dentro de la llanura amazónica encontramos a los meandros, a las playas fluviales, que también es cultivable. Encontramos las restingas, que son ambientes un poco más elevados a eso, a los altos y a los filos. Filos, transición entre selva baja y alta. Altos, donde están las ciudades, zonas secas, cultivo permanente, y la restinga es un cultivo estacional, ¿sí? Entonces, chicos, eso ha sido los relieves de la selva, semana 5, hemos terminado con la semana 5, te espero en la semana 6, solamente por nuestro grupo